bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la ideología de género y antes de poder comenzar este tema les pido me acompañen en una oración. Inclinemos el rostro por favor. Amado Señor que moras en los cielos, te damos gracias por un nuevo día de vida que nos das. Te agradecemos Señor por todo lo que haces por nosotros. Queremos pedirte en esta hora de manera especial puedas abrir nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra y poder ponerla por obra Señor. Todos estos favores te agradecemos y pedimos y lo que más te suplicamos es que vengas en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy el tema que vamos a tratar se titula La realidad sobre la ideología de género. Y para poder comenzar un poco este tema y todo lo que se discute dentro de él, me gustaría leer para ustedes una cita de Ellen White que dice así: La mayor necesidad del mundo es la de hombres y mujeres que no se vendan ni se compren, sino la de hombres y mujeres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres y mujeres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres y mujeres cuya conciencia sea tan leal al polo como lo es la brújula. Hombres y mujeres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. La familia es, ha sido y seguirá siendo la base de toda sociedad. Nuestro amado Padre la instituyó allá en el huerto del Edén casi 6.000 años atrás y este hecho quedó registrado en el libro del Génesis. Si me acompañan a la lectura de Génesis 2:24 encontraremos lo siguiente. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Cuando el Señor estableció esta sagrada institución, asignó también al hombre y a la mujer los roles que iban de acuerdo con el espíritu de estos. En el diseño original, el Señor no hizo de Adán y Eva rivales, sino más bien un equipo, dos partes de un todo. En Génesis 2:18 leemos: Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Sin embargo, una vez que la primera pareja dejó de entrar al mal en sus vidas, todo en la creación se vio afectado. Ya nos dice el Génesis que el castigo a Adán fue que la tierra iba a ser maldita por su causa. La maldición del pecado, como bien sabemos, afectó todo lo que Dios había creado y que había sido puesto bajo la administración del hombre. Con el paso del tiempo, nuestros primeros padres vieron cómo la armonía que existía entre los animales se rompía violentamente cuando estos comenzaron a matarse unos a otros. La tierra, que por un tiempo les había dado el alimento, ya no les daba la misma fuerza. Pero el mal no solamente alteró a las plantas y a los animales, el hombre y la mujer también se vieron afectados. Al estar privados del fruto de la vida, sus cuerpos comenzaron a deteriorarse, algo que solo empeoró dado el duro trabajo que realizaban al trabajar la tierra. Lamentablemente, todo esto sería solo el inicio de los dolores. El mal infectó todo lo que estuvo a su alcance y se encargó de convertir al hombre en el lobo del hombre. Ya para nuestros días, estando ya en los momentos finales de la larga espera por nuestra redención, vemos que son muchas las maneras en las que Azazel ha afectado la relación entre seres humanos, una de ellas siendo la relación que existe entre hombres y mujeres. Esta se ha visto tremendamente atacada, sobre todo en los últimos 2 siglos, por una corriente de pensamiento que se denomina ideología del género o teoría del género. Hemos oído hablar muchas veces de este tema, pero ¿sabemos realmente en qué consiste? Y más importante, ¿es esta buena o mala? A lo largo de toda esta presentación nos vamos a dedicar a mostrar qué es esta ideología y vamos a ver cómo es que está afectando aún más la ya frágil relación entre Dios y el hombre. Vamos por partes. Veamos primero qué significa ideología. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, esta palabra tiene principalmente 2 acepciones. La primera nos dice que es un conjunto de ideas,
fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político. La segunda acepción nos dice que es una doctrina que a finales del siglo XVIII y principios del XIX tuvo por objeto el estudio de las ideas. La ideología de género o teoría del género es una doctrina que se desarrolló a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Plantea que las diferencias entre lo masculino y lo femenino se deben a cánones sociales y culturales, aislando totalmente el tema fundamental, que son las características biológicas de los individuos. Aunque se trata de un término relativamente actual, autores y estudiosos concuerdan en que el primer hito de la ideología de género fue la obra de la escritora, profesora y filósofa francesa Simone de Beauvoir, con su obra El segundo sexo, publicada en 1949. Esta obra hace referencia a que el hombre es capaz de ejercer su libertad al rechazar la libertad previa. Uno de los apartados más importantes del libro se resume en una frase: no se nace mujer, se nace, lo cual permitió establecer que el género del individuo no está determinado hasta que éste comience a interactuar con la sociedad que lo rodea. Esta corriente se deriva del marxismo cultural y propone anteponer lo social a lo biológico, con el fin de darle a la persona la potestad de poder definir y decidir sobre su sexo, su sexualidad y su género. La teoría conjuga ideas provenientes de la teoría queer. Queer quiere decir retorcido en inglés, y que se define al género como una construcción social. ¿Qué es la teoría queer? Según la Wikipedia, la teoría queer es un conjunto de ideas sobre el género y la sexualidad humana que sostiene los géneros. Las identidades sexuales y las orientaciones sexuales no están esencialmente inscritas en la naturaleza biológica humana, sino que son el resultado de una construcción social que varía en cada sociedad. El gran rabino de Francia, Gilles Bernheim, durante el proyecto que luego fue convertido en ley sobre el matrimonio entre homosexuales, dio a conocer en un ensayo sobre el tema en el que establecía lo siguiente, y citamos: independientemente de su biología y de su género, se puede tener un deseo homosexual, heterosexual, bisexual o asexual. La queer theory o teoría queer invita de este modo al individuo a salir del corsé de hombre o mujer que no ha elegido y expresarse en el modo en el que se percibe. Lo femenino o lo masculino se convierten en simples roles que se pueden elegir o no aceptar, parodiar o intercambiar a placer. Algunos de los postulados que dieron pie a la ideología de género son los siguientes. El hombre usa el sexo como instrumento de dominación y poder. Para poder contrarrestar el control ejercido es necesaria la libertad sexual, es decir, el sexo no es solamente para la procreación. Es necesario separar radicalmente lo biológico de lo cultural. Todo este cúmulo de ideas dieron origen a la actual línea de pensamiento que hoy en día conocemos con el nombre de ideología de género. Sus principales características son las siguientes. Primero, el ser humano nace sexualmente neutral. Se evita cualquier distinción entre hombre y mujer. Se espera que no existan divergencias entre la conducta ni responsabilidades establecidas entre el hombre y la mujer dentro del entorno familiar. Se entiende por familia cualquier tipo de agrupación humana. Se apoya la legalización de la unión de miembros del mismo sexo. Se aceptan las diversas tendencias sexuales, se reconoce la multiplicidad de los géneros y se debe aceptar que lo social antecede a lo biológico, es decir, determinar la masculinidad o la femineidad
depende de lo que esa persona cree sobre sí misma y no de las características de su cuerpo. Son muchas las preguntas que uno puede hacerse cuando lee este tipo de enunciados, como ¿es correcto todo lo que afirma esta ideología? ¿Son tal vez los roles que hemos asignado a hombres y mujeres correctos? ¿Acaso estamos como sociedad obligando tanto al hombre como a la mujer a actuar y pensar de una manera específica? ¿Tiene tal vez la religión algo que ver con todo esto? Son muchas las preguntas que surgen y muchas más, pero debemos tomar partido en todo lo que se está diciendo sobre este tema. Después de todo, es el mismo apóstol Pablo el que nos insta a pensar en Efesios 5 y el verso 11, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Conforme avancemos a lo largo de esta presentación, nos vamos a dedicar a demostrar por qué esta ideología es de origen satánico y cómo es que está destrozando no solamente la familia que había establecido Dios allá en el Edén, sino también la alteración de los papeles del hombre y de la mujer en la sociedad. Inicialmente vimos que el origen de esta ideología viene de la idea de que el hombre y la mujer son obligados a actuar, a pensar y a percibirse a sí mismos como la sociedad y la cultura lo exigen. El movimiento se apoya principalmente en dos argumentos. El primero dice que una persona nace neutral, es decir, cada individuo puede escoger qué es a lo largo de toda su vida. Y el segundo es que los roles que la tradición ha impuesto sobre hombres y mujeres limitan la libre expresión de cada individuo, obligándolo a reprimir sus deseos y sus metas. Entonces, nos encargaremos de analizar cada uno de estos enunciados desde el punto de vista bíblico. Primero veamos cómo nace una persona. Para empezar con este tema, debemos ir otra vez al origen, al libro del Génesis, donde se relatan los orígenes de la creación. Si leemos Génesis capítulo 1 y el versículo 27 nos dice lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los hizo. Estas palabras son repetidas por el mismo Creador 4000 años después, en el libro de Marcos, en el capítulo 10 y el versículo 6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. En estos textos vemos claramente que fue Dios quien hizo al hombre y a la mujer. No fueron uno, ni dos, ni cuatro seres, sino dos, el hombre y la mujer. Ambos salieron de manos del Altísimo. Por eso podemos deducir que ambos fueron hechos perfectos. El comentario bíblico de Matthew Henry dice sobre estas citas lo siguiente, y citamos: nuestro padre, Adán, quedó confinado a una sola esposa, y si la hubiese repudiado, no había otra con quien casarse, lo cual insinuaba claramente que el vínculo del matrimonio no debía disolverse a placer. Dios hizo solamente un varón y una hembra, para que todas las naciones del mundo pudiesen reconocerse como hechas de la misma sangre, descendientes de una misma estirpe, y ser incitados a amarse los unos a los otros. De este texto podemos decir que tanto el hombre como la mujer, al haber salido de manos del Creador, habían sido hechos totalmente perfectos. Esto deja fuera cualquier argumento que quiera decir que un ser humano nace neutral. Esa aseveración, además de ser una mentira, es biológicamente imposible. El famoso diario español El Mundo, en un artículo que se titula "Los genes no funcionan igual en hombres y en mujeres", nos aporta información interesante y vamos a citar una parte del artículo que dice así: el dimorfismo sexual, lo que hace que machos y hembras seamos distintos, tiene una base genética que da lugar a formas dispares, desde las astas de los ciervos
a la larga cabellera del león o la nariz roja de los mandriles macho, en la naturaleza hay una infinidad de ejemplos de estas diferencias. Las más notables son los propios genitales o las mamas en el caso de los mamíferos. Normalmente son los cromosomas X y Y los que provocan la divergencia entre sexos durante el desarrollo y la madurez, pero no son los únicos. La estatura, los rasgos faciales, la voz, el movimiento, lo que nos diferencia no siempre está condicionado por un único gen que está o no presente, o se enciende y se apaga. Para averiguar más en qué influye sobre cómo somos, un grupo de investigadores de los institutos Whitehead y Howard Hughes de la MIT, junto con la Escuela de Medicina de Harvard de Estados Unidos, se ha centrado en nuestro tamaño corporal. Es lo que los genetistas llaman un carácter complejo, no solo por estar fuertemente condicionado por el ambiente, sino porque depende de muchos genes a la vez. Lo que han hallado les ha sorprendido a ellos mismos. Los genes funcionan de manera distinta en hombres y en mujeres. Los genes que controlan la estatura humana muestran una expresión sesgada por el sexo, de tal manera que explican algunas de las diferencias entre hombres y mujeres en la altura media. Señalaba a El Mundo Sahin Naqvi, que es un científico del Instituto Whitehead de la MIT y el autor principal del estudio. Ha publicado sus opiniones y resultados este jueves en la revista Science. Lo que han visto es un comportamiento distinto entre machos y hembras en la proporción en la que actúan los genes involucrados en la altura. Pero al analizar otros caracteres, también por métodos de genética cuantitativa, han encontrado un patrón similar. El hallazgo se repite y abre la puerta a estudios médicos de precisión. Esto sirve como una prueba de concepto de que podemos, de manera relativamente sistemática, usar la expresión genética sesgada por el sexo para explicar ciertos fenotipos que son diferentes o que cambian entre los sexos, explicaba Naqvi ante la revista. La diana se centra ahora en aquellas enfermedades que prevalecen en mujeres o en hombres, pues se abre una vía para una medicina más específica. Naqvi y sus colegas han mencionado varios casos concretos, como por ejemplo el factor de transcripción del gen KLF14, que en el tejido adiposo aumenta la resistencia a la insulina y el riesgo de diabetes tipo 2, solamente en mujeres. Muchas enfermedades muestran diferencias en la incidencia, la prevalencia o gravedad entre los sexos. Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, como lo son el lupus y la esclerosis múltiple, son más comunes en las mujeres, mientras que el autismo y las enfermedades cardiovasculares son más comunes en los varones. Sin embargo, los datos que han utilizado los investigadores no solo proceden de nuestra especie. El estudio se ha hecho también en mamíferos y para ello han secuenciado y analizado el ARN humano de macacos, ratones, ratas y perros. Las muestras proceden de 12 tejidos diferentes de machos y hembras de cada especie: piel, grasa, músculo, corazón, hígado, colon, pulmón, cerebro, glándula suprarrenal, pituitaria, vaso y tiroides. En este estudio se han encontrado cientos de diferencias observadas en 3.000 genes para cada tejido, en el modo en el que funciona la genética según el sexo y que contribuyen a un dimorfismo sexual que hasta ahora no era evidente. En números, el 12% de la disparidad de estatura promedio puede explicarse a través de diferencias genéticas entre hombres y mujeres. Con esta información que nos aporta este artículo y con lo que dice también la palabra, podemos dejar en claro que el ser humano jamás ha nacido neutro, no solo porque la ciencia verdadera no lo avala,
sino porque la misma historia de la creación lo niega. Ahora si vamos al segundo punto, vamos a tratar sobre el tema de la asignación de roles. Por roles entendemos las funciones que cumplen tanto el hombre como la mujer en el hogar y en la sociedad, además de las características y acciones que presentan ambos géneros. Estos han ido cambiando poco a poco a lo largo de los años, además de que difieren dependiendo de la nación o la cultura que se analice. Sin embargo, podemos analizarlos principalmente tal vez de tres puntos. Aquellos que la sociedad antigua estableció que pueden entrar dentro del margen de los estereotipos, aquellos que la cultura moderna plantea y los que la Biblia explica. Entre algunos estereotipos vemos, por ejemplo, cuando se habla de los varones, que son generalmente más activos, suelen ser más controlados, independientes y tienen mayores capacidades para actividades numéricas. Y en cambio, a las mujeres se ve que pueden ser pasivas, calmadas, afectuosas, temerosas y tienen mayor actitud para el trabajo manual. Ahora, entre los roles que vemos que está planteando la sociedad moderna, vemos que, por ejemplo, de los hombres se espera que rechacen todo tipo de violencia que sufren las mujeres. Deben posicionarse públicamente contra la discriminación histórica que han ejercido los hombres sobre las mujeres. Deben apoyar las reivindicaciones de las mujeres a favor de sus derechos personales, laborales, sociales y políticos. Y deben reconocer que el sistema patriarcal es un sistema opresor que discrimina a las mujeres y favorece solamente a los varones. En cambio, de las mujeres se espera que tengan total independencia económica, deben sentirse libres de exigir igualdad de retribución salarial, no deben verse obligadas a elegir entre ser madres o ser trabajadoras, deben presentar siempre liderazgo en sus lugares de trabajo y total libertad de elegir qué carrera estudiar. Pero, ¿cuáles son los roles que plantea la Biblia? Por muchos años, la Biblia ha sido criticada de ser machista y que relega siempre a la mujer a acatar un papel de sumisión. Pero la realidad es otra. Si leemos Génesis 1, del 27 al 28, veremos lo siguiente. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los hizo. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este texto, por ejemplo, muestra que tanto el hombre como la mujer fueron llamados a administrar a la creación y a sus habitantes. Sin embargo, es bien sabido que si en un barco solo hay capitanes, el navío nunca se movería. Por eso, las tareas que realizan los hombres y las mujeres son diferentes, porque sus habilidades son diferentes. Solamente así pueden cuidar de la creación correctamente. Ahora es cierto que la palabra menciona restricciones y prohibiciones para ambos géneros en la realización de diferentes tareas. Vamos a ver algunos ejemplos. Primero, leamos por favor el libro de Deuteronomio en el capítulo 22 y el versículo número 5, que nos dice lo siguiente: no vestirá a la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. El comentario bíblico adventista dice sobre este texto lo siguiente, y citamos: es probable que este pasaje se refiera a la costumbre pagana, bastante común en algunos países hoy, de simular un cambio de sexo con propósitos inmorales. El hombre vestía ropas de mujer imitando sus modales para ofrecer su cuerpo a prácticas inmorales. El hebreo dice literalmente: no habrá artículos de varón sobre la mujer, ni vestirá el varón ropa de mujer.
La palabra traducida artículos tiene gran variedad de traducciones posibles, como alhajas, armas, cosas y afectos. Dios creó a la mujer y al hombre y la distinción ordenada debe ser obedecida y respetada. El deseo de disminuir esta diferencia nace de ideales inferiores y contribuye a la inmoralidad. Por lo que vemos, este texto engloba diferentes temas. Por un lado, está prohibiendo al varón usar ropa de mujer con fines de ofrecer su cuerpo a prácticas inmorales. Y por otro lado, le prohíbe a la mujer usar artículos de hombre, lo que probablemente pueda significarse que es prohibido que las mujeres vayan a la guerra. Sin embargo, la clave del texto está en el uso de la palabra abominación. Algo abominable es todo aquello considerado maligno, perverso, siendo objeto de repudio por parte de las personas por quebrantar los principios establecidos. En la antigüedad, muchas naciones paganas tenían ritos horribles que eran llevados a cabo ante deidades con fines de pedir fertilidad. Parte de estos ritos era el cambio de vestimentas entre hombres y mujeres. Por eso es que el Señor condena estos actos, instando al pueblo de Dios a jamás realizar tales abominaciones. Otra cita que debemos considerar en nuestra presentación la hallamos en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, los versículos del 8 hasta el 15. Leamos, por favor. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, luego Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Este texto ha causado muchos problemas debido a que es generalmente mal interpretado. Hay muchos que, basándose solamente en estas citas, argumentan que la Biblia es machista. Por ello, nos vamos a dar la tarea de revisar verso a verso qué es lo que en realidad Pablo nos está diciendo en estas citas. El primer verso de esta lectura nos dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. En este capítulo de Primera de Timoteo, Pablo habla acerca de la conducta que deben presentar hombres y mujeres dentro del culto religioso y acerca de la oración. Por eso, en este verso hace la distinción de hombres, porque está hablando primero a los varones. Aquí, el apóstol recomienda que los hombres oren en la iglesia siempre levantando manos santas, es decir, que sus obras estén libres de pecado. Leemos en Isaías 1:15: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, dice Jehová. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Además, Pablo aconseja que al orar, el espíritu del hombre debe estar lleno de amor. De lo contrario, estaría dando lugar al mal y por tanto su oración podría no ser escuchada y el culto perjudicado. En Efesios capítulo 4, versos 31 y 32, habla más sobre el tema cuando dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En este primer verso, Pablo pide a los varones de la iglesia que limpien sus corazones de todo mal, a la manera en la que el sumo sacerdote debía presentarse santo cuando entraba al lugar santísimo durante el rito del Día del Perdón, que se relata en el libro de Levíticos en el capítulo 16. Si seguimos con la lectura de Primera de Timoteo, vemos que los versos 9 y 10 se refieren ya a la conducta de las mujeres. Nos dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Pablo explica que la verdadera belleza y el verdadero valor de una mujer no está en las cosas con las que cubre su cuerpo o adorna su rostro, sino en el amor que muestra en sus obras y la diligencia con la que prepara su espíritu en el conocimiento del Señor. Además, cuando se trata de la asistencia de la mujer al culto, ésta debe buscar impresionar a Dios con la pureza de su corazón y no complacer la vista de la gente llenando su espíritu de vanidad. Estas enseñanzas son también dadas por el apóstol Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 3, los versos 3 y 4. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Estos textos rompen con la costumbre que se nos ha inculcado a las mujeres de vestir para llamar la atención. Lo único que la mujer debe mostrar para probar su valor es la riqueza de su espíritu, no su cuerpo. Ya nos dice Ellen White en su libro Mensaje a los jóvenes lo siguiente: en la sociedad, así llamada cristiana, se gasta en joyas y en vestidos costosos e inútiles, lo que bastaría para dar de comer a todos los hambrientos y vestir a los desnudos. La moda y la ostentación absorben los recursos con que se podría consolar y aliviar a los pobres y a los enfermos. Privan al mundo del evangelio del amor del Salvador. La ropa debe tener la donosura, la belleza y las cualidades propias de la sencillez natural. Nos llama la atención a las flores del campo, a los lirios de tan significativa pureza, y dice: ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Así, por medio de las cosas de la naturaleza, Cristo nos enseña cuál es la verdadera belleza que el cielo aprecia: la gracia modesta, la sencillez, la pureza, la propiedad, que harán nuestro atavío agradable ante el Señor. Si seguimos la lectura de Primera de Timoteo, vemos que el verso 11 dice: la mujer aprende en silencio, con toda sujeción. Antes de sacar malas conclusiones, no olvidemos el contexto en el que está este pasaje. Este pasaje nos está hablando sobre la conducta que debe tenerse en las congregaciones. En tiempos de Pablo, cuando él fue estableciendo las iglesias en las diferentes ciudades, era necesario que los miembros prediquen a Cristo principalmente con su conducta. Por esta razón, en sus cartas siempre recomendaba a los hermanos que evalúen muy de cerca su comportamiento. Él establecía que Dios era un Dios de orden y de claridad, no de caos y de confusión. Por estos motivos, las normas bajo las cuales se regían las iglesias eran bastante tajantes. Ya vemos en 1 Corintios capítulo 14, los versos 34 al 35, que habla de un tema similar y dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice.
Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. La mujer no tenía permitido hablar durante la congregación porque no era su lugar el de dirigir a la iglesia. Esta era una tarea de los varones. Ya dice el mismo Pablo en 1 Corintios 11:3, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. En los siguientes versos, Pablo pasa a explicar un poco mejor este planteamiento. Vemos que el verso 12 nos dice, no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Son muchos los que se apoyan en este texto para decir que las mujeres no podemos ser maestras o incluso ocupar un cargo en el que estemos encima de un varón. Sin embargo, la verdad es completamente diferente. Ellen White, en su bellísima obra El deseado de todas las gentes, nos relata lo siguiente sobre la vida de Jesús. Y dice, el niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primer maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Este escrito nos muestra que la mujer sí puede enseñar, ya que toda madre es la primer maestra de sus hijos, así como María lo fue de Jesús. Entonces, ¿cómo explicamos lo que dijo Pablo? Como vimos en el versículo anterior, Pablo explica la conducta que una mujer debe presentar en el culto, no en su vida fuera del culto. Esto se debe a que no es su tarea la de guiar a la iglesia. Sin embargo, fuera de las reuniones, las mujeres también son llamadas a predicar. Ya dice el libro de Salmos, en el capítulo 68 y el verso 11, el Señor ha emitido la palabra, y millares de mensajeras la proclaman. La segunda parte del versículo de 1 de Timoteo nos habla sobre el dominio. ¿Acaso se refiere a que la mujer no puede tener un cargo más alto que el varón? La Biblia registra a varias mujeres ejerciendo cargos importantes dentro del pueblo de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. El primero lo encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 15 y el verso 20, donde conocemos a María, hermana de Aarón y de Moisés, que era una profetisa. En el libro de los jueces, en el capítulo 4, conocemos a Débora, que vivió en el tiempo de los jueces. Ella gobernó a Israel y era además una profetisa también. En el libro de Lucas, en el capítulo 2 y en el versículo 36, conocemos a Ana, que era una profetisa, y ella presenció la llegada de Jesús como bebé la primera vez a la sinagoga. En Romanos, en el capítulo 16, es el mismo Pablo el que habla de la hermana Febe, la cual era diaconisa en la iglesia en Cencrea. Estos son solo algunos de los ejemplos de la palabra. Lo que quiere decir Pablo, una vez más, es que dentro de la iglesia, todas las decisiones que se tomaban en cuanto a la prédica o en cuanto a la iglesia misma debían ser tomadas por los varones. La mujer no podía ejercer dominio sobre este tema, porque eran los varones quienes habían sido elegidos por Dios como para ser sacerdotes, no las mujeres. Ya en los siguientes versos vemos que Pablo empieza a explicar mejor esta prohibición. Los versos 13 y 14 dicen, porque Adán fue formado primero, luego Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Estos textos están conectados con una cita que leíamos antes de 1 Corintios 14:34, que decía que las mujeres deben estar sujetas como también la ley lo dice. Aquí Pablo menciona este dato para aclarar que al haber sido Adán creado primero, era su tarea la de velar por el crecimiento espiritual de las personas que conformaban su hogar.
El pecado de Eva radicaba principalmente en que ella quiso interpretar la ley según su entendimiento. Y Adán, en vez de corregir los razonamientos de su mujer, los aceptó como correctos, sin consultar a Dios como debió haberlo hecho. Por eso es que Pablo es tal vez un poco tajante en estos textos. No es que él odie o desconfíe de las mujeres. Lo que pasa es que no es correcto que la mujer asuma una tarea que le corresponde a los varones. Ahora, este planteamiento nos pone un poco en aprietos hoy en día. Es bien sabido que dentro de los movimientos evangélicos de las diferentes iglesias hay mujeres que predican el evangelio, como lo estoy haciendo yo. ¿Es esto correcto? Personalmente considero que sí. Lamentablemente, por diversas razones, los varones de Dios no son muchos y por tanto el evangelio no logra llegar a todas las esquinas del mundo. Bien lo expresaba nuestro mismo Señor Jesús en Mateo 9, 37 al 38, donde decía a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Por esto, considero que el Señor levantó predicadoras de la verdad de entre las mujeres piadosas, como por ejemplo la mujer samaritana, a quien conocemos en Juan capítulo 4, o las mujeres que siempre seguían a Jesús, de las cuales se habla en Lucas 8. Está también Lidia, quien fue bautizada por Pablo en el libro de los Hechos en el capítulo 16, y muchas otras mujeres. Estas mujeres ayudaron también a cumplir con las instrucciones que dejó el Señor. Marcos 16:15 nos los cuenta. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ya el verso 15 de Primera de Timoteo nos dice: pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. ¿Está acaso Pablo diciendo que la mujer puede salvarse teniendo hijos? ¿Qué pasa entonces con las mujeres que son estériles o que son solteras? O peor, ¿qué pasa con las mujeres que estamos viviendo en los tiempos finales, a quienes el mismo Señor Jesús aconsejó no tener hijos, como lo dice en Lucas 23-29? Además, esto estaría en contradicción con lo que el mismo Pablo dice en Hechos 16, 30 y 31, donde leemos: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y lo que instruye nuestro mismo Señor Jesús en Marcos 16:16: el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿cómo entendemos lo que Pablo dice? Una vez más, debemos volver al origen. En Génesis capítulo 4 y el versículo 1 se nos dice lo siguiente: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y ella dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Nuestro Señor le hizo la promesa a nuestros primeros padres de que vendría un Salvador para redimirlos de sus pecados. Es por eso que lo que Pablo quiere decir es que a pesar de que fue la mujer la que pecó primero, tendría la esperanza de que de la raza femenina vendría el Salvador. Por tanto, la mujer, si guardare la fe, podrá ser salva, ya que el Salvador ya dio su vida por ella. Con este pasaje de 1 Timoteo un poco mejor aclarado, podemos pasar al siguiente punto. ¿Cuáles son los roles que asignan las Sagradas Escrituras a varones y a mujeres? Empecemos con qué tareas son asignadas a las mujeres. Para poder empezar en este tema, vamos a considerar un pasaje que se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 31, los versos del 10 al 31. Este pasaje es normalmente titulado como la esposa virtuosa. Leamos, por favor. ¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer hace el bien
y no el mal, todos los días de su vida. Ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila en sus manos. Es como un barco mercante que trae su alimento desde lejos. Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica los labores del día. Va a inspeccionar un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Ella es fuerte y llena de energía y es además muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Tiene sus manos ocupadas en el hilado. Con sus dedos tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Cuando llega el invierno, no teme por su familia, porque todos tienen ropas abrigadas. Ella hace sus propias frazadas. Se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad, donde se sienta junto a los otros líderes del pueblo. Confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes. Está vestido de fortaleza y de dignidad. Se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen. Su marido la alaba, diciendo: hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Recompénsenla por todo lo que ha hecho, que sus obras declaren en público su alabanza. Este pasaje, muy bello, dicho sea de paso, muestra la conducta de una verdadera hija de Dios, que con diligencia y con amor se ocupa de su marido y de sus hijos, además de que se empeña en sus negocios. Salomón destaca la cualidad de la mujer para poder realizar diferentes tareas, ocupándose no solamente de sí misma, sino de su familia y de las personas de su comunidad, además de que se ocupa de obedecer las enseñanzas del Señor al pie de la letra. Algunos textos adicionales nos pueden mostrar un poco más de información acerca de la conducta que se espera de las mujeres. El segundo lo hallamos en Efesios, en el capítulo 5 y el versículo 22 hasta el 24, donde se nos dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Aquí lo que está resaltando es que el varón y la mujer son equipo. Sujeción no quiere decir que la mujer tenga que sufrir o tenga que estar amarrada al hombre. Simplemente está mostrando que son un equipo. En Primera de Pedro, capítulo 3, y los versos 1 al 2, se nos aporta la siguiente información. Asimismo, mujeres, estad sujetas a vuestro marido, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. En Tito, capítulo 2, versos 3 al 5, se nos dice: las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas y sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. De todas estas citas podemos ver cuál es la conducta que deberían tener las mujeres. Primero, deben procurar siempre estudiar la palabra de Dios, además de mantenerse en contacto con el Creador a través de la creación. Segundo, deben cuidar de los miembros de su familia y de su comunidad.
Tercero, deben mostrar con sus obras su amor a Cristo. Cuarto, deben atender con diligencia cualquier negocio que hayan emprendido, haciendo todo siempre con justicia. Y finalmente, su vestimenta debe ser pura y casta, no dando lugar a la vulgaridad o a la vanagloria. En cuanto a la conducta de los varones, Pablo escribe, 1 Timoteo en el capítulo 2 y el verso número 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Añade también en 1 Corintios 11:3, quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y finalmente, en Efesios 5, del 25 al 29, hace una linda alegoría, donde nos dice lo siguiente. Para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que no ama a su esposa en realidad no se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por su iglesia. Finalmente en Tito, capítulo 2, los versos 6 al 8 nos dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. De estos textos podemos apreciar cuál debe ser la conducta de un varón de Dios. Primero, como sacerdote de su familia, el hombre debe siempre procurar ocuparse de la formación espiritual de los suyos. Segundo, el trato que tenga con las mujeres debe ser siempre casto y respetuoso. Y en cuanto a su esposa, debe amar y cuidar de ella, tanto como Cristo ama y cuida de su iglesia. Tercero, no debe dejar que su enojo lo guíe para actuar con torpeza. Y finalmente, su amor y devoción por el Señor debe verse en sus obras. Así que podemos concluir diciendo que hombres y mujeres son ambos hijos de Dios y por lo tanto ambos están sujetos al cumplimiento de la ley. Sin embargo, son seres distintos, con cualidades diferentes, que forman un equipo y que las tareas que Dios les ha encomendado hacer son de acuerdo a sus capacidades y a sus virtudes. Negamos rotundamente los principios sobre los que está construida la ideología de género, dado que es nada más y nada menos que un argumento de Satanás usado por los hombres para hacer lo que les viene en gana. Además de que pretende obligar a la sociedad a aceptar conductas y pensamientos aberrantes condenados por Dios. Ya nos dice el Señor a través del profeta Jeremías en el capítulo 5 y el verso 31 y el capítulo 6 y el verso 16 lo siguiente. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos dijeron, no andaremos. Les agradezco mucho haberme acompañado en esta presentación. Espero que la información haya podido ayudar y si desean poder leer este documento, pueden encontrarlo en la página de aprovechandoeltiempo.com. Es todo por hoy y para poder cerrar nuestra presentación de hoy día, les ruego me acompañen en una pequeña oración. Inclinemos el rostro, por favor.
Amado Señor, que moras en los cielos, te agradecemos por estos medios que provees, Señor, para que podamos compartir tu palabra. Ayúdanos siempre a comprenderla y por sobre todo a ponerla por obra, Padre. Todos estos favores te agradecemos y pedimos, y lo que más te suplicamos es que vengas en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Gracias.